Judas era de la gente de alto rango, cuando cae uno que es muy grande. Porque Judas, lo primero es que era judío, lo segundo es que Judas supo de la profecía del Mesías, cosa que muchísimos no han sabido. Eso le da un segundo ingrediente extraordinario a Judas. Otra cosa es de que él encontró el Mesías, donde millones no sabían sobre el Mesías, menos buscarlo. Él lo buscó. Judas tenía otro ingrediente que lo pone si fuera de serie en el grupo de los más grandes, y es que él encontró al Mesías correcto. Ha habido Mesías falsos y él encontró al Mesías correcto. Pero hubo mucha gente que dieron con el Mesías correcto, que era Cristo, y no se envolvieron. Pero Judas está en la lista de los que dejaron todo por seguir a Cristo. Como él dijo, para seguirme tienen que dejar padre, madre, hijo y todo. Y entonces Pedro un día habló en nombre de todo y dijo, nosotros, maestros, hemos dejado padre, madre, hijo, todo que tenemos. O sea que él era de la élite, que es más grande. Y Cristo le dijo, lo que han dejado todo como ustedes, no hay ninguno que no haya hecho eso, que no tenga 100 veces tanto en la tierra, 100 veces tanto en la tierra. Y en el futuro la vida eterna. Así que Judas estaba en ese grupo. Luego Judas era de lo que había estudiado cuál era el método, cuál era el proyecto, el plan que implicaba el Mesías. Había leído que el plan del Mesías que venía era para él libertar a Israel. Y él lo creyó y se envolvió en eso. Había leído que Cristo venía como rey y Judas lo creyó y se envolvió en ese plan. Cuando hubo un tumulto para secuestrar a Cristo, cuando él multiplicó los panes y ponerlo de rey, era Judas. Judas fue el que promovió. Él era el cabecilla de ese proyecto. Así que Judas estaba involucrado de una manera grande, de primera magnitud en el plan. Judas vendió a Cristo nunca pensando hacerle mal, sino con el mismo proyecto de Pedro, de que creía que Cristo era el Mesías correcto y que creía que Cristo venía a libertar a Israel. Eso lo creían Pedro y Judas, y nosotros también. Lo único que Pedro y Judas fallaron era que Pedro y Judas hicieron como lo hicieron todos los héroes. Yo tengo el tema a donde allí presento, que es el chasco de los triunfadores. Entonces ellos están entre los triunfadores. Judas casi tuvo en los triunfadores, le faltó poco. Judas estaba en la lista de los grandes, en la lista de los triunfadores de la Biblia. Él estaba en la lista de Moisés. En la lista yo tengo a Abraham, es un héroe triunfador. Moisés, otro héroe triunfador. Elías, un héroe triunfador. Y lo tengo en la lista de Pedro, un héroe triunfador. Y tengo también a Judas en la lista. Y tengo a Pablo. En esa lista de esa magnitud pertenece Judas. Es aquello de conocer el proyecto, encarar el proyecto, hacer frente al proyecto y emprender el proyecto de Dios y la persona correcta. En la única pieza fue que no esperó. O sea, Abraham era el hombre correcto, emprendió la obra correcta de Dios y también con herramientas incorrectas. Cuando él tomó a Agar para ayudar a Dios, el proyecto era correcto. La herramienta era mala, pero Abraham triunfó. Sufrió chasco como todos. El único que no vimos con chasco en la Biblia fue a Enoc. Todos después tuvieron chasco, los más grandes. Entonces vimos a Moisés emprendiendo el hombre correcto, la obra correcta, en el tiempo correcto, con la persona correcta, pero llevó herramientas suyas y entonces hizo fracasar el proyecto de él, pero esperó y fue un éxito. O sea, es lo que Dios necesitaba cuando
cayera el plan que él llevó, ya Dios lo encontraba y ya daba el último paso del éxito. Eso hizo Pedro cuando creyó que Cristo era el Mesías correcto, Pedro el apóstol correcto, y creyó que Cristo iba a ser el proyecto correcto de libertad a Israel. Entonces, como héroe, tuvo el chasco porque llevó al proyecto correcto una herramienta que no le pidieron, que fue la espada. Entonces ahí sufrió un chasco, es un héroe porque espera hasta el Pentecostés y entonces comprende. ¿Ve? Eso le pasó a Pedro, Pablo también. Judas lo que hace es todo poner su manita al proyecto, que era correcto todo, en el tiempo correcto, él era el hombre correcto. Él creía como Pedro y como todos que los romanos, Dios iba a destruirlo, pero Pedro y todos creían eso y Pedro salió bien. Judas solo le faltó un mínimo detalle y es lo que Santiago llama de Job, que le pasó lo mismo, la paciencia de Job, o sea, aquello de esperar. Dice Santiago allí, dice la paciencia de Job para mirar el fin del Señor. Ese fin es el que Judas no esperó. Entonces, Judas y Pedro nos enseñan a nosotros toda la teología. Porque de todos los pasos, unos 7 pasos que dio Judas y unos 7 pasos que dio, 8 pasos que dio Pedro, y es que Pedro esperó al fin del Señor, Judas le faltó ese detalle nada más. Lo que hay que esperar entonces, ya saber eso, que los héroes, no los malos no intentan, sino los que triunfan, los buenos, ellos emprenden el proyecto de Dios correcto, el plan que es correcto, con el Dios correcto, ellos son la persona correcta, meten alguna herramienta humana, fracasan, deben fracasar y entonces deben esperar que Dios está del otro lado de la basura que produce el proyecto y se desploma. Del otro lado de esa basura está Dios. Y Judas no esperó esa parte. Cuando nosotros en la vida, número uno, si vemos que la vida se nos cae al suelo, que se derrumba, tenemos que entender entonces que nuestro proyecto era malo. El proyecto de Dios solo desencadena en el éxito. Así que si está mal, sabemos que el proyecto no es bueno y que es el lenguaje que Dios tiene de que las cosas salieron mal. Solamente para que nosotros entonces sigamos buscando como hizo Elías, que al bajar del monte fue un fracaso total, pero se animó 40 días y 40 noches. Allí encuentra a Jehová en Horeb. Lo hizo Moisés 40 años, lo hizo Elías, lo hizo Pedro, esperó 40 días de que Jesús fue al cielo, hasta que vino el Pentecostés, lo hizo Pablo, 3 años, casi 40 meses en el desierto, el 40 allí está pendiente para todos, y Judas solo le faltó esperar esos 40 días. Entonces, al no esperar, ¿significa que no va a ser salvo? No. Porque a Dios hay que encontrarlo. Ok, gracias. Pastor, ¿quiere decir entonces que si Judas no se hubiese ahorcado, hubiera habido una posibilidad para él de Judas era de la élite del cielo. La gente que trabajó con Cristo era eso. Wow. Pero ¿no será que es que ya cuando él entregó a su maestro, él había llegado muy lejos? No, nadie llega lejos con Dios, excepto si no espera. La paciencia es indispensable. Eso lo vemos en el diario vivir, que hay que esperar. Los proyectos tienen un proceso, todos. En la agricultura hay que esperar. La Biblia lo pone, Pedro lo pone de ejemplo al agricultor, y Santiago, y Cristo usó también parábola con la agricultura. Es un proceso. Todo el mundo tiene que esperar. Es decir, porque nosotros vivimos en el tiempo.
Y el que vive en el tiempo tiene que esperar, porque el tiempo es espera. Entonces, el que va a cocinar tiene que esperar. La comida necesita un proceso, la agricultura un proceso. Son procesos solo. Gracias, pastor. A mí me gustaría que me dieran un poco más de luz sobre esto de esperar. La espera es simple. La espera es solamente los procesos. Sí, pero ¿cuál es la virtud que se consigue al esperar? Porque hay algo que en general no nos gusta esperar. Es decir, usted ve que cada vez las cosas están más hechas para no esperar. Que todo sea rápido, que todo sea instantáneo, microondas, teléfonos, es decir, si se me va la señal 1 segundo, 3 segundos, ya eso, o sea, es un problema, tiene que ser ya, tiene que ser rápido. Y inconscientemente nos acostumbramos a eso, pastor. Yo por lo menos puedo decirlo así. Y entonces me hallo en una rutina de que quiero hacer las cosas rápido. Pero entonces veo que la Biblia habla de esperar. Bueno, la Biblia, disculpa, todo lo único que está usando es el sentido común, porque la vida solamente aquí es espera, porque son procesos. Nosotros los padres nacen los niños y nosotros nos gustaría ver los nietos, verlo a ellos en la universidad, y hay que esperar. Pero Dios quiere que esperemos. Lo que estamos tratando de presentar y es el concepto allí, de que la mecánica de la vida es así que trabaja. O sea, la vida humana, por cuanto somos del tiempo, esto no trabaja de otra manera. Entiendo, pero se considera, porque yo lo que entiendo es que el esperar te produce paciencia. Y que eso depende, cómo los cristales son los que andan ahí en juego allí. Porque si nosotros vemos que la vida, aquí el diario vivir, el 2 más 2, 3 más 3, es espera porque vivimos en el tiempo. No hay ningún misterio en el tiempo. Sí. Veo la mano del doctor Acevedo levantada. Adelante. Sí, quería comentar que tal vez el mismo ejemplo, pastor, que usted está usando en el caso de Job, vemos que la espera no se presenta como un proceso que Dios instituyó. El tiempo que le demora a Job entender son problemas que Job tiene. Lo mismo vemos en el caso de Elías. El proceso, el viaje por el que Elías tiene que emprender, no es Dios que se lo impone. O sea, la espera y la paciencia de la que habla, el periodo de espera, no depende de Dios. Es un problema en Job, en Elías, en la persona. Eso puede tomar mucho tiempo o poco tiempo. Depende de cuánto tiempo le demore a la persona abandonar el paradigma antiguo que tenía de Dios. ¿Cómo se llama? Pasar por el proceso emocional que viene de desplome cuando se le quita el fondo y que decida, óyeme, déjame ver qué hay, déjame ver qué tiene Dios para ofrecerme. En otras palabras, la espera es simplemente el proceso de tiempo que le demora a la persona a pasar. No es algo que es impuesto por Dios o un requisito divino. No sé si... Eso está claro. Dios no tiene nada que ver con ninguna de esas situaciones. Eso, gracias. Ajá. Sí, todo eso, como dije el doctor, exactamente eso, son situaciones nuestras.
Que Dios exija que esperen, no. Nuestra manera como nosotros manejamos nuestras situaciones va a generar situaciones y nosotros ojalá sepamos trabajar con ella, manejarla para que salgan bien. Y que, pastor, y que precisamente como usted estaba diciendo hace un segundo, la tragedia de Judas es que él nunca lo superó. No salió, no subió como el que está debajo del agua. No subió a tomar aire, se quedó allá abajo, sí. Sí. Un comentario. Cuando Santiago habla de que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es para que nosotros sepamos en dónde estamos, así lo entiendo. Adelante. No, digo, es lo que yo entiendo, es como está diciendo José, usted y otras personas, que no es que Dios necesite de que esperemos mucho, sino que nosotros mismos necesitamos esperar para saber en dónde estamos y a dónde vamos y qué queremos. Bueno, ¿Eso es lo que entiendo o cómo lo podemos entender esto de Santiago 1? De que tengamos por sumo gozo cuando estemos cruzando o atravesando, ¿verdad?, estas pruebas, sabiendo que esas pruebas van a purificar, por así decir, esta fe que tenemos o produce. Depende, como dijo el doctor, de quién administre, en manos de quién esté la crisis. De ahí va a depender. Vimos que Judas no supo manejarla, que él no manejó bien la situación. No se tomó el trabajo, el tiempo de salir a la superficie y de tomar aire. Así Correcto. que Santiago habla a la iglesia. No, entendemos eso. Solamente esto de que la prueba produce paciencia. ¿Qué virtud hay en eso? Porque Santiago le está hablando a los creyentes, no a los no creyentes, ¿no? A los que creemos que Dios está dispuesto y uno es el que lo está tratando de encontrar. No sé si me hago entender. Santiago hablándole a la iglesia, ¿qué es la virtud de esa paciencia? Es lo que me gustaría, lo que preguntó Ceci, pero dicho de este modo como Santiago lo dice, eso es lo que quisiera saber más. La virtud que hay en ello, o logro, o éxito, o ventaja, es los resultados. Como dije, la Biblia es práctica, la Biblia es 2 más 2, la Biblia es sentido común. Dios trabaja con el hombre, con las herramientas que el hombre conoce, con lo que tiene allí. Y la virtud que tiene es que esperar, y por eso es que menciono allí como Santiago y otros ponen en esto de la paciencia al agricultor. La virtud es solo de que las cosas necesitan procesos y entonces cosecha. Esa es la virtud que tiene porque mucha gente al no entender la paciencia han caído en la pasividad. Han confundido paciencia con pasividad. Eso es a donde iba a ir, pastor. Exacto, ¿cuál es nuestro rol en esa paciencia? Es a donde iba a ir. ¿Cómo esperamos? ¿Cómo esperar para que se vuelva virtud o en qué consiste? ¿Cómo dice? Tenemos que tener lo que se llama aquello de andar con un proyecto. Por ejemplo, el doctor Acevedo mencionó el otro día en el tema que nos presentó sobre Abraham, que Abraham no iba así a ciegas, sino que al contrario manejaba un proyecto a donde había información, donde estaba abierto. Él tenía un tipo de agenda. Había un tipo de revelación de información. Dios no le gusta los movimientos a ciegas, porque por muchas razones. Una es que él no es de un Dios a ciegas y él no le gusta tampoco tener a los seres, a sus hijos a ciegas. Es una falta de respeto si a la gente inteligente se la maneja a ciegas, a quien sea, aún a los animales, porque se un engañar. Entonces, en esto de la paciencia, existe la religión del Dios invisible
y de los misterios de la gente que no sabe dónde va. Y Dios no es ese. En la paciencia que presenta Dios, que presenta la Biblia, se tiene un mapa. Y por eso vuelvo otra vez al agricultor, porque el agricultor, cuando no sabe de agricultura, anda ciego y no sabe cuánto esperar para una mata de papaya y no sabe cuánto esperar para una lechuga. Pero el agricultor experto sí sabe. La espera es un calendario, algo que está en sus manos, que él controla, que él maneja. Así Dios quiere que se espere con mapas. Por ejemplo, yo viajando, tengo que llegar a una ciudad en 5 horas y yo sé que son 5 horas. ¿Por qué? Número uno, porque yo tengo los datos de la distancia, los datos de la velocidad de mi carro y tengo un mapa. O sea que ahí el tiempo es el tiempo, la paciencia que a Dios le gusta y con la que él trabaja. La paciencia cuando hay todos los datos, que solamente es asunto de que hay que llegar allá. Excelente. Entonces la paciencia es la virtud cuando uno está en el proyecto de Dios. Si uno no está en ese proyecto, esa paciencia lo mata a uno. Lo mata siempre que sea ciega. Si no sabe dónde va, se destruye. Se destruye. Si sabe dónde va tranquilo. Y Lili me pregunta, pastor, que ¿en qué consistió la paciencia de Pedro? La paciencia de Pedro consistió en que Pedro, cuando todo se le derrumbó y se cayó su teología, se derrumbó todo, Cristo lo arruinó, porque Cristo no solamente lo manda a guardar la espada, que es mucho, pero le dice que todo el que mate a espada va a morir. Ya le dio ahí un veredicto crítico, pero no solo eso, pero la oreja que él corta, Cristo se suelta y se la pega al enemigo, que lo arresta y que lo va a golpear, y Pedro vio todo ese cuadro. Entonces ya eso es una situación muy difícil, pero hubo algo que Pedro hizo, y es que Pedro se desarrolló antes un tipo de amistad personal con Cristo. Y cuando Pedro ya ve que todo fracasó y que Cristo no es el proyecto, que todo se destruyó, pero cuando él niega a Cristo, que el gallo canta, y él lo ha negado 3 veces, entonces miró a Cristo y se recordó de la profecía que Cristo le había dado, que la profecía decía: me vas a negar 3 veces. Cuando oyó que el gallo cantó, él sufrió un impacto por la profecía. Miró a Cristo y Cristo lo estaba esperando con el rostro. Cristo golpeado, botando sangre y de todo. Pedro esperaba que Cristo estaba arruinado, el plan se fracasó. Era una tragedia que Cristo, era mucho lo que estaba involucrado allí, el proyecto cósmico estaba allí arruinado, destruido, todo en una manera escandalosa. Se rompió, Dios se hizo pedazos cuando esta gente comienza a golpear. Pero hubo algo que salvó a Pedro, y es que estableció un tipo de amistad personal con Cristo. Y ahora ya el proyecto ese ya murió, ese ya se quedó amargamente y escandalosamente, porque ver que Dios fracase, la cosa ya rebasa todas las posibilidades humanas. Pero ese vínculo de amistad que hubo con Cristo lo unió con él, y cuando Cristo lo miró, todo lleno de sangre, el proyecto todo arruinado vergonzosamente, pero la amistad entonces lo unió con Cristo, y ya olvidado del proyecto, ahora Pedro salió a llorar avergonzado, porque tuvo simpatía por Cristo, ya no esperanza, esa terminó, pero tuvo simpatía personal por la amistad, y se arrepintió ahora ya de haberlo negado, no de la espada. Él creía que ese era lo correcto, y la amistad personal entonces lo hizo que él tuvo ternura, y eso lo hizo meditar en la persona, no en el proyecto, y eso fue lo que lo aguantó. ¿Y no nos pasan a nosotros igual, pastor? Lo que estoy proponiendo al comienzo hoy ya de nuestra sesión hoy es que ellos, los héroes, recuerde que César preguntó si Judas tenía algo, y le dije que Pedro y Judas son el mismo proyecto y que nos enseñan. Es el secreto de los triunfadores. ¿Cómo es que se triunfa? Porque excepto no,
los grandes, los pesos pesados, la élite, lo más grande, Moisés, todo, le pasó eso. O sea, nos enseñan todo de la religión. Pastor, entonces usted mencionó que cuando esperamos con paciencia, pero sabemos hacia dónde vamos, no vamos en ceguedad, es cuando hay victoria, pero si vamos ciegos, entonces hay derrota. El que no sabe dónde va, va sin nada. Correcto. Entonces Pedro, que se le cayó todo el proyecto que él veía y ahora no ve nada, simplemente cambia su visión y ahora ve la persona de Cristo y ahora se dirige hacia la persona de Cristo y no hacia su propio proyecto. Esperó en él. El proyecto fracasó, se hizo pedazos en forma estrepitosa. La crisis, lo mismo que pensamos nosotros si Cristo no hubiera resucitado, es lo que Pedro está pensando ahora que pasó. O sea, una pérdida cósmica, así lo veía él. Pero la amistad personal, esa es lo que hizo que hubiera un ingrediente de amistad con el herido. Y eso lo calmó y esperó, meditando, lamentándose lo que había hecho y todo. Y cuando Cristo resucita, no espera proyecto. Él no cree que de un Cristo resucitado esté el proyecto. Él cree que ya ha resucitado, pero se alegró por el amigo, no por el proyecto. Pero eso lo mantuvo. Tal vez, pastor, el mismo texto que nos dio Agustín de Santiago 1:3, que dice que la paciencia es un producto. Dice que se produce por la prueba de vuestra fe. Y recordar que la prueba, una prueba no es otra cosa que una acción divina. ¿Y qué reacción produce en el ser humano? Dios toma una acción y el ser humano cómo reacciona al frente cuando es enfrentado a esa acción divina. Y ese ejercicio activo, así que la paciencia no tiene nada de pasividad, como usted decía hace un momento, ese ejercicio activo de cómo reacciono a la acción divina, eso es lo que prueba mi fe. En realidad, la acción de Dios, sabemos que Dios es fiel, así que toda acción divina es una manifestación de la fidelidad de Dios. Cuando hablamos de nuestra fe, en realidad estamos hablando de poder discernir o ver la fidelidad de Dios. Esa es la diferencia entre Pedro y Judas. Pedro pudo alcanzar a ver, recordar, reaccionó diferente, pudo decir yo espero. Esperar no en el sentido pasivo, sino que yo no sé, no puedo tal vez ver la salida, no veo cómo, pero algo en el pasado de mi experiencia voy a escoger, voy a decidir que voy a poner mi confianza o voy a esperar en Cristo. Algo me dice que algo puede venir de aquí, mi pasada experiencia con él, mi pasada vivencia. Y en el caso de Judas, él simplemente decidió que no. Por la razón que fuese, él decidió que no. Por lo tanto, la misma acción, de hecho, el libro hecho de los apóstoles de la señora White, yo sé que yo he mencionado esto antes, ella indica varias cosas que nos sugiere por qué Judas no había tenido esas experiencias, esas vivencias, que en la hora de la crisis no lo hizo esperar, no produjo paciencia. Y tal vez ahí estuvo el fracaso, que cuando pasó por la experiencia del chasco de la que usted está hablando, no esperó. No, esa es la paciencia, el no esperar, el no confiar, el no depositar mi confianza en lo
que sigue después, porque no tengo fundamento donde ponerla, porque no produce paciencia, porque no la he ejercitado, como dice el texto de Santiago 1:3. No sé si hice sentido. Sí. Lo que pasa es, Cristo dijo, por ejemplo, sé paciente como serpiente. Y le llamo prudencia también, se usa, es el mismo concepto. Prudencia y paciencia. Cómo enfrentar las situaciones. Entonces, la serpiente puede enseñar mucho, porque la serpiente simplemente tiene la capacidad de esperar. Pero la capacidad existe, yo he hablado en ocasiones de esto, de lo que se llama paciencia y paz con ciencia. ¿No es usted? Paz con ciencia, porque existe paz sin ciencia. La paz sin ciencia es el estar tranquilo, sin metas, sin proyecto. Es la pasividad. Millones de personas, ellos viven en un mundo de paciencia. Y se le pregunta, bueno, ¿y qué metas tú tienes? No tienes. Pues, bueno, está bien, eso puede esperar. Y de repente espero en eso años. Y lo hago después en 15 años, cuando podía haberlo hecho en 1 año o en 2. Porque no tienen premura. Dios tiene cosas que hacer y quiere que el ser humano tenga cosas que hacer, que sea productiva la vida. Le gusta que Dios tenga planes, que el hombre tenga planes. Así es que Dios trabaja. Entonces, en esto de la paciencia, según el plan divino, es el sentido común, es que simplemente se conozca cómo funcionan los proyectos. Ya nos han dicho de que Tomás Alva Edison estaba haciendo inventos y que algunos creen que intentó 999 veces buscando la bombilla. Él ya, su cuadro científico le decía que la luz estaba y que la luz eléctrica se podía convertir en lo que llaman ¿cómo se llama esto? La gente que estudia óptica, que estudia aquello de lo que se ve. Ellos le llaman energía radiante, o sea, la energía que se pueda ver. Y él sabía que la energía se podía convertir en energía visible. Porque los cuadros científicos le daban que el asunto era nada más conseguir la materia, pero ya se sabía, o sea, y así es que él trabaja con Dios. Las piezas pueden andar sueltas, pero hay un cuadro grande que dice que funciona, que los ingredientes, no solo eso, de que están por allí, pero como dijo el doctor, con Dios tenemos más que eso, no solo están, pero ellos se unirán, funcionará, parirá el proyecto. O sea que, pastor, a ver si estoy entendiéndolo bien. La paciencia entonces es esto de que, como decía Agustín y José también y usted, es uno tiene un proyecto, ya uno sabe lo que está buscando, como Tomás Alva Edison estaba buscando crear la bombilla, o sea, yo sé lo que estoy buscando. Y en eso desarrollo paciencia porque sé que va a haber un resultado, o sea, sé que funciona y tengo que tomar los pasos porque así es como funcionan las cosas aquí en la tierra, hay que tomar pasos y es un proceso para llegar a ese punto. ¿Es así? Job no dice mucho. La mujer de Job, por ejemplo, ella renegó, se fue, pero Job dijo en medio de su confusión, yo sé que mi Redentor vive. Y él no esperó verlo en vida, él no esperó verlo en vida, él lo esperó cuando resucitara. Dice que yo cuando me levante del polvo, es decir, tenía unos elementos confusos suficientes
para él creer que eso se le podía dar seguimiento. Y en eso radica la paciencia de Job. O sea, esa es, la paciencia de Job no es que Job esperó todo lo que esperó porque Dios lo estaba poniendo a prueba, porque eso era lo que Dios quería para que él saliera refinado como el fuego. Eso no es la paciencia de Job. Eso es una idea, es decir, ¿no?, antibíblica, anticarácter de Dios. Lo que sí es la paciencia de Job es que él, viendo el chasco en el que estaba, la situación en la que estaba, mantuvo su esperanza, mantuvo su confianza en Dios. Y eso fue lo que lo salvó. Pero hubo unos ingredientes que estuvieron de por medio allí que le dieron a Job esa consistencia. Porque él lo dice, yo sé que mi Redentor vive y aún después de deshecha está mi carne. Entonces había unos ingredientes por ahí sueltos. Así que a Dios le gusta la paciencia. La paciencia le gusta que se trabaje en un proyecto a donde hay piezas por allí sueltas que alimentan el que se siga adelante. Elías, por ejemplo, recordó que Jehová se había manifestado hacía ya cientos de años en Horeb. Y él dice, yo tengo un vivo deseo por Jehová. Si no está acá, porque al bajar del monte aquí lo que siento es terror, quiero morirme huyendo. Todo indica que acá las cosas andan mal, que no era acá. Pero en Horeb supe que él habló. Está registrado que él allí estuvo. Así que yo haré, porque ya tengo elementos, andan sueltos por allí elementos, de que él allí en Horeb, él se presentó. Entonces esa paciencia de 40 días, 40 noches a viajar allá, con esos ingredientes, esos elementos es lo que Judas no sembró. Él no sembró los elementos de que en medio de la confusión, allí le dieran como un tipo de aviso de que el proyecto podía dar resultados, de que era un proceso que del otro lado iba a pasar algo. Él no hizo esos fundamentos. Pablo sí lo tenía. Se fue a Arabia, devastado, perdió la teología, perdió todo, rompió con su pueblo. Allí lo desahuciaron, se salvó de casualidad. Su pueblo quería matarlo, perdió todo. Pero había elementos sueltos. Uno de ellos fue cuando él vio, por ejemplo, el rostro de Esteban. Él vio que Dios, que él no conocía, pero se movió y lo miró en algún lado. Y con la paciencia que murió, y ahí entra otra vez la paciencia, que murió Esteban. Todas esas piezas alimentaron un proyecto que él se animó para seguir gestionando. Entiendo, pastor, excelente este tema, porque estamos tan acostumbrados a pensar en que Dios nos pone a esperar. Y yo el otro día tuve una conversación con él un poco enojada. Un poco como, es decir, yo quería ver una respuesta. Y le dije, ¿qué es esto de que tengo que esperar? ¿Por qué? Le dije, ¿por qué tengo que esperar? O sea, ¿por qué no puedo ver la respuesta ya? O sea, ¿a ti te gusta así? O sea, ¿tú prefieres eso? ¿O tú no eres de Dios de acción, de ya? O sea, si fuera por Dios, ¿no vendría Él hoy? Si estuviéramos preparados, me hago entender. O sea, si todas las condiciones ya estuvieran... Él no es... corríjame si estoy mal, pero Él no es Dios de dilaciones. Ustedes quédense allá esperando a ver si algún día encuentras una respuesta, porque eso te va a hacer que seas paciente y eso te va a hacer virtuoso. Eso es una idea estoica, pastor. Sí, es pagana. Es pagana, no es bíblica. Estudiando esto del estoicismo me di cuenta que eso es un concepto del estoicismo transferido por la Iglesia Católica a nosotros. Y por eso es que es tan complejo para nosotros, porque se ha hecho parte de nuestro ADN, el pensamiento estoico, que entonces se nos hace difícil entender esto de que Dios no quiera eso para nosotros,
Porque el pensamiento estoico dice que uno debe, es decir, que la espera y todo esto de pasar dificultades y todo eso, te refina, te purifica, te hace más virtuoso, y es un pensamiento pagano. Y pensamos Pagano, eso de Dios. Salvación por obras. Sí, es terrible, pastor, nos ha dañado mucho. Y cuando presentamos entonces el pensamiento bíblico, lo que dice Santiago, que Dios no puede ser probado, ni Él prueba a nadie, la gente simplemente, muchos no lo creen, porque el otro pensamiento ha ganado tanta fuerza, de que es que Dios me pone a pasar por problemas y dificultades para refinarme, que cuando se presenta la verdad, la mente está tan oscurecida que no, o sea, que es difícil poderlo agarrar, atrapar el concepto de Dios. Yo le agradezco muchísimo por hablar de esto hoy, este tema. Sí, el asunto es nuestros proyectos armados por nosotros no tienen consistencia, no pueden triunfar, tienen que caerse. Y entonces esperar, es decir, la espera que estamos estudiando hoy, creer que vale la pena seguir. Entonces ahí es que es la posibilidad para nosotros el poder encontrar lo que buscamos. Es un asunto. Amén. Vi que Norma tenía el micrófono abierto. No sé si Norma tenga una pregunta o comentario. No sé si un día estuve así como tú, que pensaba y decía, ¿por qué tengo que esperar? La espera me volvía loca. Y un día pensé que la espera era diabólica, hasta que un día me senté con el pastor Ureña en su casa y me aclaró muchas dudas. Y estoy agradecida con Dios porque aprendí a tener paciencia con el plan y el programa de Dios. Y me gusta la parte que dijo el pastor Ureña de que debemos esperar con un mapa, con un programa, con un plan. Amén. Y me quedó más claro que lo tenía claro, pero me quedó mucho más claro. Y agradezco también el comentario del doctor Acevedo porque habían cositas que estaban en el aire y aterricé. Gracias, pastor Ureña. Gracias. La paciencia, que es la consistencia, el atreverse a seguir. Quiero contar un testimonio. Los testimonios, como hemos visto, es lo que Dios tenía. Yo, por ejemplo, nací, me crié donde había muchos libros. Yo soy de 3 generaciones para atrás. A donde no había nada de televisión, no había por donde yo estaba. 3 o 4 personas en el país tenían televisión. No era de la gente del campo. Radio había, era de onda corta y era lo que había de comunicarse, que se oían al mundo entero, y el que tenía un radio, bueno, unos 15 o 20 radios en toda la nación, gente muy abusada, atrevida, que tenía radio. No había mucha comunicación, pero sí había muchos libros en casa, porque mi mamá, ella era católica, dirigía todo en la iglesia y de todo, y compraba todos los libros. Entonces yo era que cargaba los libros y que leía en cantidad, porque ella leía sin parar todos esos libros y yo andaba con ella, así que leí mucho y llevaba revistas y de todo. Y a una edad muy temprana tuve acceso entonces a leer muchas cosas, y además de eso había un hombre allí, un político, que leía en cantidad y tenía emisora de onda corta, que era lo que permitía que uno supiera qué pasaba en el mundo de la ciencia, política y de todo. Y él iba a casa y hablaba largamente con papá. Y mientras yo estaba barriendo, recogiendo cosas, amarrando el perro, era llevándome todo lo que él hablaba, él me instruyó en asuntos de política y de todo eso. Yo no perdí nada. ¿Ve? Entonces, cuando llegó la edad en que yo debía ya tener la high school terminada, en unos 17, 18 años, yo en condiciones normales hubiera terminado la high school pronto, porque era muy bueno en la escuela.
porque la educación, el estudio simplemente me gusta. Yo llegaba a una casa con mamá, que mamá visitaba a alguien y yo andaba con ella, y había libros en la casa, y yo tomé prestado un libro, pero en lo que hablaban allí un par de ratos allí, yo leí el libro entero. Y el libro que pensaba tomar prestado ya no tenía que hacerlo. Lo leía todo en lo que ellas hablaban, y ese libro en 10 años yo me lo sabía con punto y coma. Así que me llené de información. Pero cuando llegó el momento de yo estudiar en la escuela, no había escuela. Y cuando ya fui donde había escuela, tenía que trabajar mucho. Por lo tanto, yo a la edad de 22 años, a esa edad yo conocí la iglesia adventista y me hablaron de estudio. A esa edad los otros ya abandonan es decir, no intentan. El asunto es que yo, con ese sueño de yo a desarrollarme, avanzar en lo académico, yo terminé la high school a los 30 años. A esa edad, la gente en este tiempo tiene un doctorado, ha terminado, ha hecho mucho. Yo la terminé a los 30 años. A esa edad salí yo por el mundo a buscar el colegio donde estudiar teología. Intenté ir a Colombia, pero me pedían mucho dinero. Fui a Haití. Allí no había condiciones de vida. Y entonces caí en Costa Rica. Es decir, estoy contando aquello de yo con ese sueño de estudiar. Y piezas sueltas por allí diciéndome, como guiándome, de que el proyecto, había piezas que con un poco de esfuerzo se lograban. Y lo logré. Así es la gente que triunfa. Y que tiene dificultades. El caso mío fue dificultades, pero que sigue adelante. Amén. Igual con Dios, pastor. Sabemos Amén. que a dónde vamos, sabemos que hay un resultado, sabemos a quién hemos creído. Entonces en eso consiste la paciencia. Amén. Creo que el salmista David lo capturó muy bien, lo que es la paciencia con Dios en el Salmo 40. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y vemos que cuando uno confía en Dios, estamos sobre la roca, sobre Cristo. Aunque vengan adversidades, estamos trabajando lo que le corresponde a uno. Vemos que Dios va bendiciendo. Esa también ha sido mi experiencia, pastor. Y qué bendición que usted no se dio por vencido. Si no, hoy no lo tendríamos acá. Tanta gente que estuviera perdiendo la bendición. Así es. También gracias a José y a Ceci y a los demás que han aportado, porque este es un tema, como dijo Ceci, que el mundo está esperando que Dios haga todo. Y es verdad, sin Él no nos movemos, pero por Él podemos movernos, pero eso es lo que Él necesita que hagamos, que por Él nos movamos. Pero la gente dice, no, que Dios haga todo. Si es que Dios quiere, toman una frasecita o dos de la Biblia, y entonces ya se cruzan de brazos o ponen las manos con los pulgares dando vueltas diciendo, bueno, cuando Dios quiera, Él lo hará. Y vemos que no pasa mucho cuando eso pasa, cuando el hombre nada más está ahí esperando, sentado, meciéndose o por así decirlo, ¿no? Entonces, gracias por todos sus comentarios. Sí, yo quiero agregar allí, Agustín, gracias por decir eso. Porque veo que la paciencia no es pasiva. La paciencia no es quedarte sentado esperando a que las cosas te caigan del techo. Eso no es paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia es activa. Es que mientras tú vas haciendo, tomando los pasos, trabajando en el proyecto que Dios te ha mostrado, entonces eso es paciencia. Es que nuevamente, vamos a la diferencia entre el pensamiento hebreo y el pensamiento griego.
estoico. Está ahí. Tengo que tener todo Y mañana. el pensamiento bíblico es de acción, 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 acción. Pero esta otra idea definitivamente tenemos que deshacernos de ella. Veo al doctor Acevedo con la manito levantada adelante. Sí, este comentario que acaban de hacer Ceci, tú y Agustín, me voy a adelantar tal vez un poco al tema del sábado, el próximo, pero es que es tan relevante aquí. En Hebreos 4 dice aquello de esperar que Dios obre, ¿verdad? Es lo que es el tema que estamos hablando. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Así que el autor dice que eso debe de ser causa de enfocarnos, ¿verdad? No sea que no alcancemos nosotros, no participemos, no entremos a su reposo. Dice verso 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Notamos el hecho, y lo enfatiza otra vez, dice verso 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Y solo que falta, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, ¿verdad? Y que no entraron, citando al Salmo 95, a causa de su incredulidad, dice el Salmo, por causa de la desobediencia, la incredulidad. Yo quiero que notemos el énfasis de aquí, la idea de que ya Dios acabó. Sí, Dios acabó Sí, su obra. perdón. Adelante, Correcto, doctor. que ya Dios acabó. Ya terminó, sí, no, o sea, aquello de uno pararse a esperar que Dios venga y haga, el autor de Hebreos está diciendo, claro, mira, ya Dios se acabó, solo faltas tú, a ver, tú, ya Dios actuó. Esa es la prueba. En la Biblia una prueba no es Dios haciendo que tú pases dificultades, que a ti te vengan problemas, que te pasen tropiezos y a ver cómo tú te sales de allí, que te refines y te purifiques. Una prueba en la Biblia no es nada más que Dios tomar una acción y ver cómo y qué reacción hago yo, cómo reacciono, cómo yo respondo. Hay reciprocidad de mi parte, hay mutualidad de mi parte. Dios actuó, ya Dios hizo, acabó, completó y Él reposó. Él está en su reposo. La pregunta pendiente, la única pregunta que hay pendiente es, ¿y yo voy a entrar al reposo con Él? Y notemos que no hay nada pasivo en nada de esto. En lo absoluto, en el texto que Agus nos presentó de Santiago, la paciencia es un producto que viene de la prueba. Y toda la pregunta, todo al final termina en esto. Le creo a Dios. ¿Es Dios creíble? ¿Es Dios confiable? ¿Puedo esperar en Él? Esperar, esperanza. ¿Puedo yo tener esperanza en Él? ¿Puedo esperar en Él? Dios dice que ya todo quedó terminado, acabado, perfecto, está hecho, está listo. Te invito, dice Dios, ¿quieres entrar? ¿Quieres venir aquí a mi reposo? Mi reacción. Eso es lo que le llamamos fe. Pero en realidad la fe no es más que yo enganchar mi carro a al tren de Dios
contando que Dios es fiel, que Él es confiable, que voy seguro ahí. Eso es todo, eso es lo que fe es. No es una virtud que yo produzco al pasar por dificultades y etcétera y lo otro. Hay dificultades, no vienen de Dios ningunas. Hay problemas, no vienen de Dios ningunos. Mi reacción, si yo reacciono, si yo manejo esas cosas fundado, cimentado en el principio, como usted estaba diciendo hace un momento, pastor, que hay un cuadro grande, que Dios es confiable y mis acciones son guiadas por esa brújula, entonces voy a llegar a un lugar. Pero que no tomemos la idea, no se nos ocurra pensar que Dios tiene nada que ver con eso en términos de mandar pruebas o dificultades o problemas. Dios completó, Dios hizo lo que iba a hacer, ya está hecho, no hay nada pendiente para Él hacer, es lo que está diciendo el autor de Hebreos. ¿Y tú? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Ahora qué? O sea, es como alguien, ya serví, la pelota está de tu lado, ¿ahora tú qué? ¿Quieres venir? ¿Entrar a mi reposo? No quiero presentar el tema, pero pienso que el comentario era tan, de lo que estaban hablando ahora era tan relevante que lo quise traer. Amén. Amén. Yo quería compartir una cita de el conflicto de los siglos del capítulo que estudiamos esta semana pasada. Dice así: las Santas Escrituras enseñan claramente que la obra de santificación es progresiva. Cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Ahora debe llegar al estado de hombre perfecto, crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol San Pablo lo expresa así: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esto me llegó mucho al corazón, porque hasta para esto somos impacientes, y no es que Dios no lo pueda hacer rápidamente, pero ¿cuánto tiempo nos toma a nosotros aprender, permanecer en Cristo? Yo recuerdo cuando empecé, desde niña más bien, que estoy en la iglesia, cómo me cansaba escuchar a veces de las cosas espirituales y no me gustaba y huía y un ratito y luego ya se me hacía mucho. Y ese es un problema, era un problema mío, ¿verdad? No de Dios. ¿Cuánto tiempo nos toma llegar allí, de aprender a permanecer en Cristo, de aprender a amarlo y a deleitarnos en Él? Pero Pablo expresa aquí, ¿verdad? Que olvidando lo que queda atrás, el Señor sabe nuestra debilidad y las tinieblas en las que vivimos, y nos sigue llamando en su paciencia, y vamos progresando, como dice, la luz va aumentando hasta que el día es perfecto, y extendiéndonos a lo que está delante. Quizá la palabra paciencia tal vez, y Ceci y yo comentábamos esto hace un tiempecito, que nos pudimos ver cómo la palabra paciencia en el idioma español es una palabra pasiva. Y esto también se presta, ¿verdad?, a que no lo entendamos bien por la misma limitación del lenguaje. Y nos gustaba más la palabra perseverancia, que conlleva, ¿no?, un poco más de acción. Y el Señor es bueno. Y el tener ya esa meta, como dice aquí Pablo, prosigo al blanco, ¿verdad? Como decía el pastor, no ir a ciegas, tenemos el blanco, que es la santificación, que es el llegar al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús, y perseverar
en ella cada día más. Amén, amén. Bien, hay unas palabras, unos términos que yo no uso, que posiblemente que ustedes no lo han escuchado de mí nunca. Porque yo hace ya años que hice planes de yo sacar unos términos, unas palabras de mi vocabulario. Así que yo hace años que yo saqué la palabra paciencia, creo que no la han escuchado de mí, quizás citando a otro, pero no en mi temática. Y la palabra humildad, tampoco, y humillarse. No la van a escuchar de mí. Dios me instruyó hace un tiempo que no las usara, porque Satanás ha conseguido que todos los términos sean corrompidos. Y Dios me dio instrucciones sobre términos que ya no tenían el contenido, la implicación, por lo menos en el entendimiento general, ya en la cultura, lo que Dios quería que dijeran. Así que humillarse y humildad, yo no lo uso, no están en mi argot, en mi diccionario. Porque la ascética, que es el estoicismo ahora cristiano, es la ascética o ascetismo, lo desfiguró. Y entonces por eso no lo uso. Hace más de 20 años que no lo uso. Uso otro término. Eso es lo que uso, la palabra perseverancia. Y para humildad, pastor, ¿cuál usa? Para estar la idea más clara y completa, para humildad o humillarse. Tengo una cantidad de palabras uso allí, pero no lo han escuchado de mí, no están en mis temas, porque yo fui instruido que no los usara y no los uso hace mucho tiempo. Uso otra, me doy vuelta por otro lado con otras palabras, porque esas palabras que tenían en el principio tenían una connotación de una actitud. Satanás la corrompió y ahora dañan la dignidad del hombre. Cuando hoy se trata y se dice humillarse, hoy el entendimiento actual, allí Satanás calculó que eso tenga un efecto de lastimar la dignidad del hombre. Y cada vez que la gente oye en los sermones, que se dice todos los días, humillarse, humildad, allí se está tocando un nervio sensible que Dios no toca, que Dios no incluyó, que sea lastimado. Dios no quiere que el hombre se convierta en una pitrafa, que es lo que Satanás busca allí en su proyecto que Dios tiene. Y esos términos ya Satanás consiguió que hagan el efecto que él quiere, y es que dañen al hombre y que el hombre tenga que hacer una de dos: o sea convertido en una pitrafa moral, o se rebele contra Dios. ¿Por qué? Porque simplemente están tocando algo que Dios le ha dado al hombre, que es lo que hace a su semejanza la dignidad. Entonces dice humillarte delante de Dios. Dios hace más de 20 años que me dijo no lo use, porque la humillación se ha usado ahora en la esclavitud, en el esclavismo. Y se usa también en la tierra con el juego del poder político y el poder económico y todo esto, y la arrogancia. Allí ellos manejan estos cuadros, las razas, la supremacía racial, todos estos ingredientes, la gente de mucha educación, tratando a la persona que no debe, que iba a decir humilde ahora, pero que porque yo no le llamo humilde ya a la gente que está en una posición de desventaja, porque es que ya tiene un daño moral. Yo uso otros términos, no estudió, no tiene la misma condición, pero la palabra humilde, sí, ya uso otra cosa, uso la palabra, la expresión baja autoestima. O digo que no ha tenido oportunidad de la persona, pero no digo la clase humilde, porque eso ya adquirió un grado
de daño a la dignidad humana. Pastor, pero ya abrió una puerta y no nos puede dejar así nada más a la mitad. Ayúdeme a entender ahora cómo entiendo cuando dice que Jesús se humilló, se despojó, ¿verdad? Pero No lo uso, no lo uso. sin usar esa palabra, ayúdenos a entender el concepto A donde bíblico. dice eso de Filipenses, yo tengo un sermón de eso, y el sermón tiene como título Vencer rindiéndose. Y pongo allí en una dinámica a Cristo y a Satanás, y pongo a Cristo allí, pongo a Satanás diciendo en Isaías 14, 13 y 14, yo subiré al cielo. Yo digo allí, Cristo entonces le responde, yo descenderé a la tierra. Yo seré semejante al Altísimo, y entonces pongo a Cristo diciendo, yo seré entonces un hombre. Y cuando dice allí que se hace obediente hasta la muerte, pongo allí de que Enoc no murió, o sea que Cristo se portó bien, que no tenía que morir. Pero cuando dice obediente a la muerte, entonces ya digo, entonces era superar en descenso a Enoc. Y entonces, pero pongo allí, digo, que en el mundo hay gente que muere con mucha honra. Por ejemplo, se habla de la lentitud de un entierro de rico, con la pompa y toda la ceremonia que le hacen. Y entonces yo digo, Cristo tenía que coger ahora, morir, pero no cualquier muerte. Y lo dice el texto, yo no le añade nada, dice muerte de cruz. Esa dinámica yo pongo allí y toda esa conceptualización, pero la palabra humillarse, ya allí tengo cuidado porque tuvo una connotación que Satanás propuso lo siguiente. Con Cristo, Satanás, yo de eso hice un estudio y oí un estudio, que Satanás se propuso simplemente a Cristo tratarlo de tal manera que no cualificara para nada. ¿Por qué los discípulos perdieron la esperanza de que Cristo pudiera hacer algo? Y es porque estaba establecido en Israel que la gente que estaba adelante manejando proyectos divinos, como los sacerdotes, no podían tener marcas en el cuerpo. No podía tener marcas en el cuerpo. Entonces Cristo fue golpeado por todo. A Pablo le pasó lo mismo. Pablo quedó ciego. Eso ya es una marca. Zacarías quedó ciego. Todo eso son piezas que nosotros no estamos mucho familiarizados. Tenemos que saber que todas eran piezas de daño, de descalificación a las personas. Entonces, hay un trabajo que lo hizo un satanista, que yo lo leí, a donde hace una descripción de Cristo y dijo su frente degradada. O sea, probando allí como Satanás cree que Cristo se lo trató de tal manera que simplemente él no cualificara, que quedara marcado a un nivel que los dignatarios no deben pasar, porque entonces ya no pierden la dignidad de poder ocupar cargos. Se ve todo ese cuadro está envuelto allí. Entonces Cristo, de la manera que él manejó la situación, él no sufrió esa situación, no sufrió eso. La señora White, por ejemplo, dice, es decir, el aspecto que Cristo cuidó, la manera que él cuidó mientras lo maltrataban fue calculada. Por ejemplo, ella dice que cuando Cristo, Pilato quedó muy sorprendido con Cristo, porque Pilato era un hombre de mucho refinamiento y que conocía al emperador de Roma. Y era una persona, un embajador, o sea, lo mandaban a otras naciones, tenía que estudiar mucho acerca de lo que se trataba la dignidad en la representación, porque tenían que ellos representar bien al imperio. Entonces, cuando Pilato ve a Cristo, Elena de White dice que vio a alguien que simplemente, ella no lo dice con esa palabra, pero yo conozco el cuadro, que él simplemente palideció, simplemente él se sintió allí, es decir, porque la actitud de Cristo que él tenía y fue calculada, él la presentó allí. Simplemente Cristo no permitió que su dignidad fuera tocada. Entonces a Pilato, que era representante del emperador y con autoridad del emperador, no se atrevió a jugar a Cristo, sino que se lo mandó entonces a alguien que fuera superior a él, que era Herodes, que era el rey.
La señora White dice que cuando Herodes vio a Cristo, se alegró mucho porque creyó que era Juan resucitado y que quería hacer un show con sus amigos que estaban allí, reunió a sus amigos para ver un tipo de show, de ver allí a un milagrero que le hiciera un poco de milagro. Entonces Elena de White describe en El Deseado como Cristo trató a Herodes. Dice que simplemente lo trató como si Herodes no estaba hablando, como si él no estaba siendo abordado por nadie. O sea, que Herodes le hablaba y él estaba mirando para otro lado y daba la impresión que él estaba concentrado en otra dimensión. Todo eso fue calculado. Cuando Herodes vio que él, simplemente que Cristo, no se dio por aludido, que ni siquiera reaccionó físicamente a la presencia de Herodes, Herodes se sintió muy burlado. Por lo tanto, entonces se lo entregó para hacer el show de todo modo. Quería que el show fuera con milagro. Ahora entonces fue que lo hicieran burlándose de él y se le entregó allá a la soldadesca. Y ellos fue lo que lo vistieron allí con ropa de rey para burlarse y tirarlo. Y lo hicieron de todo allí, que dice que hubo militares de alta graduación que intervinieron para que no lo molieran. En todo eso Cristo actuaba con una actitud, un semblante que no estaba en el lugar, que él no estaba allí. Y eso era lo que promovía entonces que ellos se desenfrenaran por la falta de respeto que él le. Pero Elena de White añade que en un momento dado, cuando están en la cúspide del maltrato, entonces Herodes lo miró y palideció y entonces decidió que se lo llevaran. Porque Cristo permitió que soltara algo de su divinidad en medio de la sangre y de todo el desastre, que allí Herodes palideció y dijo, sáquenlo de aquí, porque vio la majestad de Dios. Y pálido hubo que correr y llevárselo. O sea, Cristo allí, él cuidó que la dignidad no se podía tocar, porque esa dignidad es lo único que el hombre tiene y a él no se la tocaron. Cuando él volvió donde Pilato, destruido, desbaratado, cuidó la dignidad y estaba con una dignidad que Pilato no sabía qué hacer, estaba descontrolado. Porque Cristo se olvidó de todo y se puso a tratar con Pilato de tú a tú. Y Pilato, dice Elena de White, que vio simplemente y dijo que ese hombre era Dios, que los emperadores romanos no tenían nada que pretender competir con él. Y todas esas piezas están allí envueltas. Entonces Satanás, eso es lo que quería dañar, la dignidad. Pero el universo no caído no vio que esa dignidad nadie pudo tocarla, porque esa no se puede tocar, porque el que la pierde entonces, pierde la dignidad. Y él nadie la tocó. Amén, amén. Entonces, pastor, ayúdame a entender estas dos piececitas. Entonces, la idea de que él se humilló tiene una connotación elaborada por el diablo, buscando a que eso que yo estoy describiendo fuera cortado. La razón por la cual el universo y los ángeles se sintieron orgullosos de Cristo, orgullosos, no es porque a él le dieron golpes y palos y lo arrastraron. Eso no da orgullo a nadie. El orgullo fue, es decir, el sello que él mantuvo. Su compostura. Sí. Y cuando la Biblia nos dice, pastor, que nos humillemos delante de nuestro Dios, yo tengo unas es lo ideas. Mismo, es lo mismo, es lo mismo. Dios, o sea oye querido, Dios no pide la humillación del hombre. Todos esos proyectos, esos términos son Sí, es muy peligroso. Y que nos arrastremos como cucarachas y digamos que no somos nada para que Dios me acepte. Yo sé que eso es peligroso. Mire lo que le voy a decir. La razón por la cual Cristo le dijo a sus discípulos, escuche bien esto, que se dejaran asesinar por lo que creían, que se dejaran asesinar, era para que no permitiera que le tocaran la dignidad. Porque esa no se puede tocar. El que la pierde, pues perdió lo único que tenía. ¿Qué es dignidad, pastor? La dignidad es un tipo de sello divino que Dios tiene y le da a sus hijos. Una marca que hace palidecer.
No, es cuando Ok. cuando Esteban iba a ser apedreado y el cielo vino y se exhibió en el rostro de él y vieron el rostro de él como el de un ángel. Es una marca divina que Dios le pone a sus hijos en medio de la situación. Gracias, pastor. Pastor, que vale la pena recordar en este momento tan solemne que todo el dolor y sufrimiento humano por tantos siglos es porque Dios no toca esa dignidad. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así mismo es. Esa es la posición que la dignidad, la importancia que tiene para Dios. Que Él nos trata, nos respeta a ese nivel. Alabado sea el Señor. Porque es lo único útil que el hombre tiene es eso. Entonces, la gente que pierde eso, toda la obra de Satanás está dirigida toda, solamente es atacar. A Satanás no le interesa que maten a la gente y que maten al cristiano. Cada vez que Satanás ve que un cristiano muere con dignidad, he dicho en mis palabras coloquiales, se arranca las greñas. Porque la dignidad era lo que él necesitaba. Si él vio que eso, ¿por qué Satanás supo, dice Elena de White, que a Cristo morir, su reino quedó arruinado? Fue solamente porque leyó la dignidad, que vio que el universo no le perdió el respeto. Pastor, si una persona ya perdió su dignidad, ¿la puede recuperar? Sí, Dios siempre la ofrece. Pastor, hay una pregunta de Erika con respecto a este tema y luego hay otra pregunta que me pasaron por el interno con respecto a otro tema. Dice Yo quiero Erika, terminar con esto de la dignidad, porque esto es crucial. Es sí, crucial. cómo no. Ella pregunta, ¿cómo cuido yo mi dignidad? La dignidad se puede sentir y cómo la cuido. Lo primero es que tiene que trabajar con lo que se llama, le tengo un nombre, la dignidad. Mi esposa y yo trabajamos con gente y nosotros, el trabajo de mi esposa y yo, es solamente trabajando con la dignidad. Sí. Pero le tenemos otro nombre, el nombre que le tenemos es autoestima. Y trabajamos desde abajo, desde el suelo, solamente apuntando y bombardeando como el muerto, como el enfermo que estaba ya terminado. Y viene el médico desde cero, allí hasta que la persona otra vez le vuelve el pulso, respira y hasta levantarlo, hasta sanarlo. Eso pasa en dos dimensiones. Pasa en lo físico y pasa en lo moral. Yo le llamo también esqueleto moral. Por ejemplo, yo le digo a la gente, nosotros los seres humanos tenemos dos esqueletos. Tenemos un esqueleto óseo. Ese esqueleto es porque si usted saca el esqueleto óseo del cuerpo, se hace una pila de carne en el suelo que no tiene forma. Entonces el esqueleto hace que caminemos erguidos. Pero le digo, pero ese esqueleto físico que tenemos no es el esqueleto que le da al hombre que anda, al ser humano que anda erguido, sino el esqueleto moral. Si el esqueleto moral colapsa, entonces el esqueleto físico ya no funciona, porque Satanás del hombre no es la vida lo que quiere. La vida del hombre a Satanás no le preocupa. A Satanás le interesa es la autoestima, le interesa la dignidad. Es la parte que Dios le dio, que es lo único que el hombre tiene, que vale. Entonces Satanás trabaja para que los padres en la casa comiencen desde el embarazo del niño y todo el trabajo es que le desbarate la dignidad. Por eso la humanidad está destruida. ¿Ve? El no escuchar al niño, el no tener un puente de entendimiento, el que no haya en la casa entendimiento, el que haya insensibilidad, todas esas cosas que el niño creciendo no tiene allí un trato, una aceptación, eso fulmina la dignidad. El individuo crece y no tiene un concepto de su valor. ¿Ve? Y así el mundo está todo arruinado. De allí vienen los crímenes, la prostitución, las pandillas, el sufrimiento y todos los problemas. Y ¿cómo se llama? Envejecimiento prematuro, la depresión, todo problema, ¿sí? Todo eso viene de allí. ¿Ve? Dios trabaja y cuando Jesús iba a curar a alguien y en vez de curarlo sin
un contacto con él, primeramente le pregunta para que la persona lo vea, para que no reciba solo la curación y se vaya sin saber quién fue. Como Cristo encuentra allí el enfermo que está allí en el estanque. Y sabiendo que está enfermo y queriendo sanación, le pregunta, ¿quieres ser sano? Él está haciendo muchas cosas. Una de ellas es allí la libertad. Pero sobre todo quería es que él, sin saber quién, se sane y se vaya tumbándose el polvo, sino que mire a una persona, que mire a Cristo. Es para que tenga contacto con alguien y sepa con quién. O sea, con Dios. Porque eso tiene un efecto. Entonces, esa es la dignidad. La dignidad es una esencia que Dios le da al individuo. Si el individuo tiene las condiciones que sus padres no se la hayan destruido, si en el hogar la consigue, es muy difícil que la pierda después en el camino. Si no la tiene, entonces Dios se la da. Si se busca con mucho trabajo, pero consigue descubrir el valor que tiene, porque Satanás, todo su movimiento no es tanto la muerte del ser humano. Dios busca es que el hombre sufra humillación. Y por eso todos esos términos que se humilló están trabajados para eso. Fueron calculados para quitar la dignidad. O sea que dignidad es autoestima. Hay un valor que yo tengo moral. Moral. De ahí que viene la palabra moral. Un valor moral. Que no debo permitir que nadie lo toque. Entonces, ¿qué hace Satanás? Que con la pobreza del dinero, el hambre, hace que la humanidad toda, la dignidad simplemente desaparece. La persona, como hemos visto, el 60% de la población mundial es esclava. No pone condiciones, no pone condiciones allí, perdón, cuando está con el empleador. O sea, se vende por comer, por un pedazo de pan. La humanidad toda. Es una obra del diablo. Siendo humanos. Es lo mismo. La prostitución, o sea, venderse por comida, ahí la dignidad ya se desvaneció. Hay una pregunta interna. Perdón. Hay una pregunta interna. ¿La salvación es dignidad también? La salvación es solamente recuperar la dignidad. La perdición toda es destrucción de la dignidad. Se pierde el que perdió la dignidad. La dignidad es la esencia del hombre. Cuando se desvanece, Dios se quedó con un cascarón. El hombre es un cascarón vacío cuando no hay dignidad. Tengo una pregunta, si es que hay tiempo. Yo sé que a mí, bueno, en lo personal me gusta quedar claro algunos conceptos. Me ayudan mucho entonces en las reflexiones. Y quisiera volver un poquito a esto de humillación o humillarte, pastor. Yo entiendo, por decir en Miqueas 6:8, dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa última parte de humillarte ante tu Dios. Yo la entiendo así, pero yo quiero que usted me ayude lo que manejamos de la Biblia, ¿verdad? Yo entiendo que humillarte ante tu Dios es que tú no tengas tan alto concepto de ti mismo que vayas a Dios y le impongas los planes, sino que tú aceptes a Dios como Él es y que tú aceptes que has caído, no que eres menos, no que ahora no eres humano y que tienes que ir gateando y flagelarte y sentirte indigno. Al contrario, yo lo que entiendo es conscientemente, con la ayuda del Espíritu, veo que mis pensamientos son basura y acepto a Dios en su totalidad. Eso para mí es lo que yo manejo, pero a mí me gustaría llenar esos huecos si es que no estoy entendiendo bien lo que es humillarte ante tu Dios. Ya vimos que la palabra no es la más adecuada usarla ahora y ya entendemos más, pero ayúdame a entender qué es humillarte ante tu Dios. Cada vez que la gente oye eso, hácelo al revés. Esa es la palabra y esos conceptos que han dañado la religión universal. El ser humano tiene un ingrediente interno que cuando se lo tocan simplemente
pelea, hace la guerra. Y con eso no se logra. Porque Cristo no vino humillando. Cristo encuentra una persona que estaba arruinada y lo que le hace, que le dice, levántate. En Cristo no vemos una actitud del hombre estarlo pisoteando y moviendo en el suelo, diciéndole, viniendo a los hombres a fregar el suelo con ellos, sino al revés, sino a la gente que están arruinada. Todo lo que Cristo hace, ¿qué cosa? Es devolverlo, volverlo, pararlo. Por ejemplo, Amén. digamos que un profeta es lo más grande que hay en la Biblia. Pues, ¿cuál es la profetisa más grande, el profeta más grande que encontramos allí? La primera persona que ve a Jesús resucitado y que lo ve primero, ya en el plan de salvación, es la persona que simplemente lleva la voz cantante del grupo que rodeaba a Jesús. ¿Quién es primero quien lo ve? Bueno, era una prostituta que Cristo le echó 7 demonios, fue María Magdalena. O sea, Dios no anda quebrando, volviendo añisco. Satanás sí, porque del añisco, él produce añisco. Y la religión ascética recibió el evangelio del añisco. Porque mi sobrino estudió para sacerdotes. Y yo conozco allí todo. Tengo un primo que es jesuita. Y a Lutero, o sea, el añisco, esa es la religión de Satanás. Es el evangelio del diablo. Amén. Entonces el yo ir a Dios y despojarme de mis pensamientos, de mis malos deseos, de saber conscientemente que lo que yo traigo no aporta nada y lo que Dios me da es todo. Eso es el concepto bíblico. Mire qué es lo que ocurre. Pongámoslo de esta manera aquí. Cuando un presidente, una persona de mucho poder en el mundo, un rey, digamos, va donde el médico enfermo, y el médico no es una persona de renombre, digamos el rey de Arabia o el rey de España. El médico es, bueno, un ciudadano, un profesional, y atiende personas, una persona promedio social. Y el rey va enfermo. El rey lo que cree, entiende que él está enfermo. Y entiende que el médico estudió eso y que el médico puede darle tratamiento. Así que Dios quiere que vaya el hombre delante de él. Usted no tiene, ese es el caso, por ejemplo, con Dios, que usted creerse una rata porque usted es pecador. ¿Por qué no? Porque Cristo no lo cree. Cristo lo que cree es que usted está enfermo y usted reconoce la enfermedad igual que un enfermo y que Él es el médico. Esa es la oferta en el Evangelio. Amén. Amén. Gracias, pastor. Yo quería que quedara 100% ahí. Hemos terminado porque ya se me está pasando el tiempo con Nueva York. Gracias, pastor. Queda una pregunta pendiente. Bueno, 2 preguntas pendientes. Pero si ya usted se tiene que ir, pues ya. Sí, vamos a ver la última, ¿sí? Hay una pregunta que es de otro tema y hay una pregunta que es sobre la dignidad. En cuanto al otro tema es, si ya somos pecadores y salvos en Cristo, ¿cuántas veces tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para no perder la salvación? Digamos que el arrepentimiento no es una actitud de un momento, sino, o sea, no es una acción de un momento. El arrepentimiento no es una acción de un momento. El arrepentimiento es un camino. Así es que le llama la Biblia a la religión, le llama camino. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 13, el capítulo 12, el último versículo. Yo presento un camino. Un camino es un estilo de vida. Arrepentimiento no es una acción de un momento. Yo no me arrepentí en un momento. Delante de Dios, con personas, yo me arrepiento de una actitud. Discúlpame esto y ya no voy a hacer algo. Quizás le hablé mal al empleado o a la esposa o al hijo y hago un rato. Con Dios no. Con Dios arrepentimiento es yo conocer que yo soy, saber que el pecado hizo sobre el hombre, que yo soy pecador y soy pecador. Y esa es una religión, creer eso. Con esa religión yo voy hasta que llegue al cielo. No es un acto. ¿Cuántas veces? No es por veces. No es una actitud, es una religión, un estilo. Yo vivo arrepentido porque es la religión del arrepentimiento. Amén, amén. Y la última es de Erika sobre la dignidad. ¿Qué nos puede recomendar para evaluar el nivel de
nuestra dignidad. Mire, eso solamente, el medidor de la dignidad, solamente lo posee el Espíritu de Jehová. El hombre, Satanás trabajó para que el hombre cayera de dignidad. El pecado todo está dirigido para vergüenza, para que el hombre simplemente se arrastre. El pecado es arrastrarse. Lo que Cristo ofrece es levantarse. ¿Ve? Por lo tanto, solo el Espíritu de Jehová tiene el medidor de mi dignidad. ¿Cuánto Dios puede levantarme? Porque toda la caída del ser humano, el arrastrarse del ser humano, eso simplemente es efecto de milenios. Disculpe. Así que entonces, solo el Espíritu de Jehová es el único que ayuda para que nosotros, el único medidor de mi condición de caída, recuerde que el pecado no busca matar al hombre. Satanás no logra nada con personas muertas. Satanás logra algo con pitrafas morales. Eso sí le da a él ganancia, pitrafas morales. Porque puede presentar delante de Dios y enseñarle y decirle, mira tu ley lo que produce. ¿Ve? Delante del universo. Mira tu ley cómo vuelve a la persona, que porque no cumplen, mira lo que se vuelven. O sea, a los muertos eso no le ayudan. Son los vivos, pero que estén degradados. Entonces, solo el Espíritu de Jehová viniendo y operando en la vida, la persona puede entonces recibir un medidor de su deterioro moral, no físico, moral, y de su crecimiento moral y de su logro moral, a medida que va conociendo a Dios, que es el único lente para poder medir esos elementos de la moral del individuo, su valor. Que Dios le bendiga abundantemente. Voy a tener una oración. Padre, grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Síguenos guiando, enseñando, que tú puedas reconstruir la imagen gloriosa de Dios en el hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.